Mis apreciados hermanos y hermanas, bienvenidos a escuchar la palabra del Señor. Hoy vamos a estudiar un tema muy importante. Vamos a hablar acerca del conflicto que se está desarrollando, la guerra allá en el Medio Oriente. Vamos a mostrar cómo la Biblia claramente predijo estos eventos, los acontecimientos que hoy estamos viendo a nuestro alrededor. Pero antes de comenzar, quiero leer una cita para la oración en el libro Deseado de todas las gentes, en la página 201. Deseado de todas las gentes, página 201. Dice: no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Aunque las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre. Dios nos ha dado estas cosas y su bendición acompañará al estudio reverente con oración de las Escrituras proféticas. Amén. Con esta meditación quiero invitarles a hacer una breve oración y comenzar. Bendito Padre, que su morada es en los cielos, le damos gracias por la oportunidad que nos da de estudiar su palabra. Señor, el mundo entero está sorprendido por los eventos, por los acontecimientos que están llevándose a cabo. Le agradecemos porque usted nos ha dado la oportunidad de conocer que todas estas cosas lo escribieron sus profetas y lo dejaron para nosotros que vivimos en estos últimos días. Gracias porque las profecías han sido deselladas y podemos comprender claramente cuáles son sus planes en cuanto al problema que existe hoy en el mundo y finalmente cómo terminará. Pero también nos da alegría, nos da gozo que no está exento su pueblo de las profecías. Su pueblo tiene un papel importantísimo que cumplir y le rogamos, oh Señor, que nos ayude para comprender claramente qué es lo que debemos de hacer en estos tiempos difíciles. Quédese con nosotros, se lo rogamos en el nombre bendito de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, mis hermanos, ya como lo hemos dicho, dada la situación que está pasando en el mundo, especialmente allá en el Medio Oriente, vamos a tomarnos un tiempo para compartir con ustedes lo que la Biblia dice respecto a la guerra que se está peleando allá en el Medio Oriente entre Israel e Irán. Hermanos, yo quisiera decirles algo. Hay un personaje cuyo nombre fue Víctor Tasso-Jutev. Él escribió acerca de estos eventos, de estos acontecimientos que se están llevando a cabo en este momento. Él, a través del Espíritu Santo, escribió acerca de esta guerra, comenzando a mostrar cómo la Biblia señala claramente el evento, el acontecimiento de la Segunda Guerra Mundial y cómo ella terminará. Porque quiero decirles, hermanos, que la Segunda Guerra Mundial no ha terminado, solo se tornó en fría. Y pronto esa guerra va a retomar lugar otra vez para concluir. Vamos a ver, hermanos, realmente quién es quien ganará esta guerra. Dicho sea de paso, quiero decirles que para los que creemos en los escritos de este personaje, Víctor Tasso-Jutev, creemos que él fue un profeta sin honor. Ahora, al tiempo que vivimos, después de muchos años de su muerte, podemos comprender claramente que Dios lo usó
para describir exactamente no solo este evento de la guerra, sino muchos otros eventos que tomarían lugar en el tiempo del fin. En esta nuestra primera parte, hermanos, vamos a basarnos en las escrituras de Daniel, el capítulo 11, acerca del rey del sur y el rey del norte. No es el propósito hoy tomar ese estudio en orden, desde el principio, no. Vamos a ir a la parte final. En algún momento vamos a tomarnos nuestro tiempo para estudiar ese tema detalladamente, pero queremos comenzar ahí porque ahí se describe el inicio, o vamos un poquito antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, y ahí se muestran los poderes que fueron involucrados en esa guerra. Vamos a ver claramente según la palabra de Dios y los escritos del hermano Kutev, cómo claramente la Biblia menciona ese evento de la Segunda Guerra Mundial. Y lo más importante es cómo terminará este conflicto. Con la ayuda del Señor, hermanos, los invitamos para ir ahora a nuestras Biblias y ver qué nos dice la palabra inspirada acerca de los eventos finales. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Daniel, el capítulo 11. Ahí vamos a estudiar los últimos versículos. Daniel, capítulo 11, versículos 40 al 43. Dice así: pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará con él como una tempestad con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entrará la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Vamos a ver, hermanos, que en estos versículos que acabo de leer se describe un conflicto entre el rey del sur y el rey del norte. Hermanos, esta profecía abarca un largo periodo en la historia. Quiero decirles que comienza desde el tiempo de los medos y los persas y termina hasta nuestro tiempo. O sea, abarca hasta el tiempo presente. Así es que este título, Rey del Sur y Rey del Norte, es un título que se ha heredado en los poderes que se han levantado desde los días de los reyes de Medo-Persia hasta nuestro tiempo. Hoy vamos a descubrir algo muy importante, hermanos, especialmente lo que encontramos aquí en el versículo 40. Dice, pero al cabo del tiempo. Esto lo debemos de comprender, hermanos, en las traducciones más originales. Dice en el fin del tiempo o en el tiempo del fin. ¿Ok? O sea que esta guerra entre el rey del sur y el rey del norte se llevó a cabo en el tiempo del fin. También a través de nuestro estudio vamos a ver cuándo comenzó el tiempo del fin. Y un punto importante, hermanos, que quiero recalcar a este nivel es que el punto de disputa o la razón por la cual ha habido este pleito entre el rey del sur y el rey del norte es por quién conquista o quién domina Jerusalén, la tierra santa. Ese ha sido el punto por el cual estos reyes se han mantenido en conflicto desde los días de los medos y los persas hasta nuestro tiempo. Sí, hermanos, el que el mundo entero esté interesado en esas tierras, en la tierra santa, en Jerusalén, eso no es coincidencia ni casualidad. Eso lo menciona la palabra de Dios a través de las profecías y ahora nosotros lo podemos confirmar a través de la historia. Cómo esta tierra santa, Jerusalén, desde los días del Señor Jesús hasta nuestro tiempo, ha venido pasando de mano en diferentes poderes. Hoy sabemos nosotros bajo quién está la tierra santa, Jerusalén, Israel. ¿Okay? Nosotros sabemos, hermanos, que está bajo las naciones de habla inglesa. Y Estados Unidos
a la cabeza. No fue así. En los versículos que acabo de leer, 40 al 43, aquí se habla de otro poder, pero igualmente es de habla inglesa, y en ese tiempo fue Inglaterra. Lo vamos a comprobar enseguida. Así es que, mis apreciados hermanos, aquí estamos basados en estos versículos que los vamos a repasar claramente. Vamos a ver la primera referencia de los escritos de Víctor Jutev, que dice respecto a el versículo 40 en adelante. Y se encuentra en las llamadas oportunas, volumen 2, número 7, página 4 al 8. Solo vamos a leer una parte. Dice aquí, llamadas oportunas, volumen 2, número 7, la página 4 al 8. Dice así, leo en la página 4. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él. Aquí es lo que les decía hace un momento, dice, no sino hasta el tiempo del fin, cuando el rey del sur contenderá con el rey del norte. Por lo tanto, esta guerra profética marca el comienzo del tiempo del fin. Y para encontrar el tiempo del conflicto entre los dos reyes, necesitamos leer el versículo 41 al 43. Le daré lectura nuevamente, dice, entrará la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Lo que dice la Escritura, escuchen la explicación. Note cuidadosamente que a la caída del rey del sur, el rey del norte se expande y derriba muchos países y entra a la tierra gloriosa, Palestina. Pero Edom, Moab y los hijos de Amón escaparán de su mano. Y recuerde que esta obra de conquista había de comenzar al tiempo del fin. De aquí que en el tiempo del fin, el rey del sur cae mientras el rey del norte se expande. Y puesto que el conflicto empieza al tiempo del fin, la derrota del uno y la victoria del otro son completadas durante el tiempo del fin. Enseguida, para saber cuándo comenzaron los años del tiempo del fin y quién es el rey del sur y quién es el rey del norte, todo lo que necesitamos saber es cuándo empezó tal disputa y quién cedió en el tiempo del fin a Egipto y Palestina a un poder enemigo, qué poder como resultado ha disminuido y qué poder ha aumentado durante el tiempo del fin. Hay solo una respuesta y es esta. Mientras el Imperio Otomano ha estado disminuyendo desde el año 1669 después de Cristo, el Imperio Británico ha estado aumentando y este gobierna hoy a Egipto y Palestina. De aquí que hoy Turquía es el rey del sur y la Gran Bretaña es el rey del norte. De acuerdo a este conflicto profético, el tiempo del fin comenzó en el siglo XVIII. Vemos claramente, mis hermanos, estas declaraciones tan sorprendentes, tan solemnes. Estos dos poderes descritos en el libro de Daniel, el capítulo 11, versículos 40 al 43, el rey del sur y el rey del norte son identificados, hermanos, porque esta guerra se lleva a cabo en el tiempo del fin. Y recuerden, la disputa es Palestina y Egipto. ¿Quién la tenía bajo su poder? El Imperio Otomano. Y fue arrebatada por los británicos, por Gran Bretaña, Inglaterra, en el tiempo del fin. Aquí se describe esta guerra entre estos dos imperios y finalmente los ingleses son los que prevalecieron y la Tierra Santa, Jerusalén, quedó bajo su dominio. Analizando, vemos que la historia confirma la profecía. No hay conjeturas, no se está forzando nada, solo se está aplicando de acuerdo a la historia lo que ha ocurrido con el control de la Tierra Santa, Jerusalén. Ahora, ¿cuándo comenzó el tiempo del fin? Pues lo leímos aquí. Comenzó en el siglo XVIII. Comenzó el tiempo del fin. Para esto voy a leer otra referencia más que se encuentra en el Tratado 12, la página 83. Tratado 12, página
83. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con el rey del norte. El ángel que dictó los escritos de Daniel explica que en el tiempo del fin estas profecías habían de revelarse y que en aquel tiempo muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Daniel 12:4. Las invenciones modernas, especialmente en el área de transportación y comunicación, son reconocidas como el cumplimiento del aumento de conocimiento predicho. Por lo tanto, el aumento actual de conocimiento muestra que ahora vivimos en el tiempo del fin. Al comienzo de este declaró la inspiración. En el siglo XVIII, el rey del sur contenderá con el rey del norte, el tiempo en el cual el rey del norte se levanta contra él con mucha gente. Ahora vemos claramente, hermanos, que la historia confirma la profecía. En el tiempo del fin se libra esta guerra, se libra esta batalla. El Imperio Otomano pierde a Jerusalén y Egipto y lo toma Inglaterra. Eso lo podemos comprobar en la historia. Ahora nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Quién es Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón? Porque dice la Escritura que ellos escaparían de su mano. Voy a Daniel 11, versículos 41, dice: entrará la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas estos escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. ¿Quiénes son estos? Leeré otra referencia más en los escritos del hermano Jutep. Ahora voy a leer las llamadas oportunas, el volumen 2, número 42. Dice lo siguiente. Llamadas oportunas, volumen 2, número 42, en la página 25, dice: entrará la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Aquí se ve que el rey del norte crece muy grande. Ya dijimos quién es para el tiempo del fin: Inglaterra o Gran Bretaña. Dice, él toma la tierra gloriosa, Palestina, y además toma muchos otros países también. Toma Edom, Moab y Amón, los países árabes, los cuales no obstante con el tiempo escapan de su mano, se liberan a sí mismos. Además la Escritura dice, extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Vemos, mis apreciados hermanos, que las naciones árabes que fueron conquistadas en el tiempo del fin también por el rey del norte, los ingleses, más tarde escapan de su mano. ¿Quiénes son? Son las naciones árabes. Estos que son representados por Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Ahora vamos a pasar a otro evento que está registrado aquí mismo, hermanos, en Daniel capítulo 11, y es el versículo 44. Dice, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. En este versículo, el versículo 44, se describe la Segunda Guerra Mundial. Y se dan los puntos, hermanos, estratégicos exactos que muestran de aquellos que se involucraron en esta guerra. Dice, porque este es el rey del norte, del cual está hablando en el versículo 44, noticias del oriente y del norte lo atemorizan y sale con gran ira para destruir y matar a muchos. Voy a leer en las llamadas oportunas el volumen 2, el número 7, página 8. Llamadas oportunas, volumen 2, número 7, página 8. Dice lo siguiente acerca de este versículo. En el tiempo del fin, después de haber inundado los países previamente mencionados, el rey del norte se ve nuevamente en el conflicto, pero no con el rey del sur. Él es arrastrado a este último conflicto por lo que se ha reportado del este y del norte. Ahora que la Segunda Guerra Mundial se desarrolló de las direcciones especificadas por la inspiración, Alemania en el norte y Japón en el este, además Rusia en el extremo norte, los hechos tan frescos en nuestras mentes nos obligan a quitar toda duda que la Segunda Guerra Mundial es de la que se habla aquí en la profecía, en el versículo 44 de Daniel 11. Y no olvidemos
que la Segunda Guerra Mundial actual no ha terminado, que aún está por terminar. Ante estos hechos conocidos mundialmente, digo que es difícil para uno negar lo que aquí es traído a la luz. Algunos puntos muy importantes, hermanos, de esta lectura es cómo se especifica claramente del este y del norte. Del este, Japón, y del norte, Alemania y Rusia. Estos fueron los primeros involucrados en la Segunda Guerra Mundial y después se involucró el mundo entero. Ahora se muestra también, hermanos, que la Segunda Guerra Mundial no ha terminado. Solo se convirtió en una guerra fría. Y esa guerra, según la profecía, tiene que terminar, hermanos. Estamos en el versículo 44 de Daniel capítulo 11 y falta que se cumpla el versículo 45. Y ese versículo se va a cumplir cuando la guerra llegue a su fin, la Segunda Guerra Mundial. Nuestro punto que sigue, hermanos, es mostrar que la profecía menciona acerca de la caída del pueblo de habla inglesa. Y esto está en el versículo 45. Dice, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará su fin y no tendrá quien le ayude. Está hablando de su última actuación en la historia. Dice que va a plantar sus tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará su fin y no tendrá quien le ayude. Hermanos, aunque nos parezca increíble, el poder representado por las naciones de habla inglesa, que ahora vemos a Estados Unidos a la cabeza, allá en el comienzo del tiempo del fin, era Inglaterra, Gran Bretaña, pero ahora vemos que es Estados Unidos quien está a la cabeza. La profecía muestra que Estados Unidos y sus aliados finalmente perderán, finalmente llegarán a su fin y no habrá quien les ayude. Para esto, hermanos, vamos a leer algunas declaraciones escritas por el hermano Víctor Jutev respecto a este evento, el último evento registrado en el versículo 45. Para esto voy a leer Las llamadas oportunas, volumen 2, número 42. Voy a leer las páginas 27 en adelante. Dice lo siguiente, hermanos. La única porción de Daniel 11, todavía por ser cumplida, es este versículo, o sea, el versículo 45, el último del capítulo. Y puesto que estas profecías son hechas para ser entendidas solamente cuando están siendo cumplidas o después del cumplimiento, el versículo 45 no es tan claro como nos gustaría tenerlo. Por consiguiente, con respecto al lugar de sus tabernáculos y su fin, también en cuanto a si otro poder cristiano heredará el título Rey del Norte antes que se cumpla el evento del versículo 45. Solo el tiempo mismo positivamente revelará toda la verdad. Aquí se muestra, hermanos, clarísimamente cómo se ha venido heredando ese nombre. Y como lo he dicho, al principio del tiempo del fin era Inglaterra. Pero al tiempo presente, al tiempo que vivimos, el título Rey del Norte ha sido heredado por la nación de Estados Unidos y todos sus aliados. Vemos ahora, dice, la cosa que la inspiración hace completamente clara es el hecho que la siguiente posición del rey es su fin, mientras todos miran y escuchan, pero nadie viene en su ayuda. Ya que se estableció el comienzo del tiempo del fin, vamos a establecer ahora el fin del tiempo del fin. Estamos a los umbrales de que el periodo del tiempo del fin termine. Así es que comenzó en el siglo XVIII, pero está a punto de terminar ese periodo. Vamos a leer una referencia que se encuentra en el Tratado 12, la página 87, respecto al Rey del Norte. Dice lo siguiente aquí, es muy interesante esto, hermanos, dice, página 87.
Aquí hay prueba sencilla que en los tiempos modernos los gobernantes maometanos en profecía son llamados el rey del sur, mientras los reyes de Inglaterra, junto con la familia desintegrada de reyes cristianizados, quienes según la profecía no se unirían el uno con el otro, Daniel 2:43, son llamados el rey del norte. Ahora se ve claramente que el pasar de Egipto y Palestina, de las naciones de un pueblo a otro, es la llave que ha abierto el misterio de Daniel 11. Y la verdad, destacándose con todo resplandor, hace sumamente claro que las doctrinas populares, que Turquía es el rey del norte y que Inglaterra es el reino que surgió de Israel, son calculadas por el espíritu de error para hacer que el pueblo de Dios pierda de vista la verdad completamente y ellos no sepan dónde tomar su posición. Es evidente que plantar las tiendas de su palacio, estoy leyendo la página 89, es evidente que plantar las tiendas de su palacio no puede significar plantar su Capitolio. Por lo tanto, las tiendas pueden denotar una rama de su palacio y su elección de plantarlas en el monte glorioso y santo indica que el lugar es designado para atribuir a sus tiendas la santidad del Dios de los cristianos. Invistiendo las tiendas de su palacio con tanta santidad puede significar que es para hospedar la oficina principal del inminente gobierno eclesiástico mundial, el cual ya hemos considerado. Pero una ubicación quizá, el monte Sinaí, que está entre los mares, el Mar Rojo y el Mediterráneo, eligiéndola en lugar de Jerusalén, implica que es porque Palestina, así como Edom y Moab y Amón, escaparán de su mano. Aquí vemos, mis apreciados hermanos, el punto a donde plantará sus tiendas. Eso no quiere decir que moverá su oficina principal, el Capitolio lo va a mover allá, no. Esto nos da a entender, hermanos, que pondrá una ramificación de su palacio ahí, en el monte Sinaí. Es el único que está entre los dos mares, el Mar Rojo y el Mar Mediterráneo. Ahora, ¿por qué el monte Sinaí? ¿Por qué? Porque está tratando de investir el establecer sus oficinas, su palacio ahí con la santidad del Dios de los cristianos. Mis apreciados hermanos, nosotros sabemos que muy pronto se va a establecer un nuevo orden mundial. Se va a establecer un gobierno eclesiástico, igual como fue durante la Edad Oscura de la religión, cuando este poder despótico gobernó por 1260 años. Era un sistema de gobierno religioso político, pues las profecías dicen que nuevamente se ha de establecer algo así. Y esto claramente nos da a entender que el rey del norte, al poner ahí sus oficinas, al poner ahí una ramificación de su palacio, puede ser muy probable que es para hospedar al último gobierno que gobernará el mundo por poco tiempo, el gobierno eclesiástico durante la ley dominical. Sigue diciendo aquí, la declaración llegará a su fin y no tendrá quien le ayude, muestra que él ha sido ayudado previamente por algún otro poder y que no continuará por mucho tiempo después, y probablemente significa que su eclesiasticismo será vencido por los cuernos de la bestia escarlata. Siendo aparente ahora que las tiendas de su palacio están supuestas a representar santidad y que la mujer que cabalga la bestia de Apocalipsis 17:3 arregla los problemas sociales, económicos y políticos y religiosos del mundo, la verdad es clara que los gobiernos cristianos actuales han de ser reorganizados y gobernados por una cabeza eclesiástica, y no por Hitler, no por Rusia, no por Alemania, sino por un poder eclesiástico. Mis apreciados hermanos, estas son las declaraciones hechas por el hermano Víctor Juteva hace muchos años. Ahora nosotros podemos ver claramente que el mundo está siendo encaminado en esa dirección. Vamos a hacer un resumen. El rey del norte, en Daniel 11:45, tiene que aplicarse al mundo cristianizado de habla inglesa, con el enfoque principal en los Estados Unidos de Norteamérica. El plantar sus tiendas o tabernáculos, como lo describe Daniel 11:45, antes que llegue a su fin,
eso puede ser una rama de su palacio. Nosotros podemos entender que no es que va a mudar su Capitolio allá, sino establecer una rama de su gobierno y establecerlo en el monte santo y glorioso que está entre los dos mares, el monte Sinaí. ¿Por qué no Jerusalén? Eso muestra que finalmente, igual como las naciones árabes escaparon de su mano, también Jerusalén escapará de su mano. Y entonces decide establecer una rama de su gobierno ahí, en el monte Sinaí, en el monte en el cual el Señor entregó los 10 mandamientos a Moisés. Hemos explicado también que este tabernáculo pudiera llegar a ser los cuarteles generales futuros del sistema de gobierno, iglesia y Estado. Por lo tanto, mis apreciados hermanos, se muestra que de los versículos 40 al 45, cómo Gran Bretaña llega a la preeminencia del mundo cristiano y de habla inglesa. Muestra cómo por la conquista de Inglaterra de muchas naciones en la tierra como India, Medio Oriente, las Antillas, parte de África, Europa, etc., la cultura de habla inglesa y la cristiandad llegaron a ser prominentes en el mundo entero. También hemos visto cómo la Gran Bretaña fue involucrada en la Segunda Guerra Mundial, Daniel 11:45. Esto muestra que el pueblo cristiano de habla inglesa o la civilización occidental guiada por los Estados Unidos va a llegar a su fin. Esto también muestra cómo Dios ve las cosas. Y recuerden, hermanos, la Segunda Guerra Mundial todavía no ha terminado. Esa guerra tiene que tomar fuerza nuevamente y finalmente terminar con la caída del rey del norte. Una nota importante que quisiera compartir con ustedes, mis apreciados hermanos, es que aunque Daniel nos habla del surgimiento y la caída del mundo occidental, él no nos dice cómo va a caer, dónde el conflicto va a acontecer, cuándo va a caer, así como también otros detalles. Para conseguir esta información, tenemos que mirar otras escrituras que describen al mundo occidental bajo el título de Asiria. Sigamos de cerca lo que dicen las profecías. Ellas no fallan. Dios nos ayude a comprender que solo el Señor tiene solución a los problemas que hay en este mundo. Mis hermanos, esto es la parte 1. Vamos a tocar la parte 2, hablando ahora de Asiria, que es lo mismo que el rey del norte, que es lo mismo que las naciones cristianas, las naciones de habla inglesa. ¿Qué dice la Biblia respecto a esta nación, la Asiria moderna de hoy? En nuestro tema, la parte 2, lo vamos a analizar detenidamente. Pero hemos visto a través del profeta Daniel que el rey del norte, simbolizando a las naciones de habla inglesa, a las naciones cristianas, está muy cerca de llegar a su fin. Hermanos, demos gracias en todo, no menospreciemos las profecías, escudriñémoslo todo y retengamos lo bueno. Que el Señor les bendiga. Vamos a terminar con una oración. Bendito Padre, que su morada es en los cielos. Gracias le damos, Señor, por la oportunidad que nos ha dado de meditar en su palabra. Oh Señor, su palabra dice que usted no haría nada sin antes enviarlo, revelarlo a sus siervos los profetas. Y usted, a través de ellos, nos ha revelado todos los acontecimientos que han ocurrido, los que están pasando y los que todavía están por cumplirse. Gracias por enviar esta luz maravillosa. Le rogamos, oh Señor, que podamos grabarla en nuestra mente, tenerla en nuestro corazón y nos ayude para poder conducirnos correctamente en estos tiempos difíciles por los cuales está pasando el mundo. Rogamos por aquellos que están sufriendo bajo estas guerras terribles. Tenga piedad y misericordia de ellos, oh Señor, especialmente de aquellos que son sus hijos fieles, aquellos que le buscan, aquellos que están tratando de hacer su voluntad. En sus manos estamos hoy y siempre. Se lo rogamos en el nombre bendito de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo.